revelada la increíble y transformadora historia de Santiago, el primero en dar su vida por Cristo. En el tercer año de Joacim, las calles de Jerusalén estaban llenas de murmullos y temores. Los ecos del inminente juicio del rey Herodes Agripa resonaban con cada paso de sus súbditos, mientras la ciudad era un hervidero de intrigas y persecuciones. En medio de este bullicio, un hombre, ferviente y resuelto, se erguía como faro de esperanza. Santiago, el hermano de Juan, un líder entre los discípulos de Cristo, quien poco tiempo atrás había cambiado la historia con su muerte y resurrección. Recordaba la llamada divina que cambió su vida. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cada palabra de su maestro golpeaba su corazón con la fuerza de un trueno. La fe que anidaba en su pecho era incendiaria, dispuesta a cruzar los umbrales de la desconfianza y la adversidad. Santiago se movía con determinación entre los templos, donde el aroma del incienso se alternaba con el susurro de las amenazas, llevando un mensaje de redención en tiempos de oscuridad. Las sombras del Imperio Romano se cernían sobre él, y no solo sobre su vida, sino sobre el futuro del cristianismo. Las noticias del arresto de discípulos corrían como fuego en la estepa. Muchos se acobardaban, pero la imagen de su hermano, Juan, y la de su Salvador, llenaban su corazón de valor. Con cada paso que daba, sentía el polvo del camino, pero también la elevación de su espíritu. La llamada a la fidelidad resonaba más fuerte que el murmullo de la multitud. La noche se tornó oscura y opresiva cuando fue llevado ante el rey. La presión del miedo lo envolvía como una telaraña, pero en su interior ardía una llama que no podía ser apagada. Con firmeza, Santiago se presentó ante Agripa, su mirada desafiante, su voz resonante como un cántico en medio de la tormenta. «Cristo es el Hijo de Dios», proclamó con valentía. El eco de su declaración rebotó en las paredes de la sala, un desafío al silencio que intentaba sofocar su mensaje. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La atmósfera se tornó eléctrica, cargada de tensión. Santiago sentía cada mirada no como un juicio, sino como un testigo de su fe. Su último aliento, pronunciando la gloria de Dios, resonó como un canto de esperanza en una noche sombría. En ese instante, mientras la espada caía, una luz divina iluminó su sacrificio. Santiago se convirtió en el primero en dar su vida por Cristo, y su testimonio ardiente se alzó susurrando preguntas sobre el amor eterno de Dios. La persecución no detendría su legado. Al contrario, su martirio se convertiría en un faro para los corazones heridos, instándolos a buscar la luz de la fe. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Puede un solo acto de entrega cambiar el destino de una comunidad herida? Las respuestas aguardaban en los corazones de aquellos que lo sucederían. Su historia apenas comenzaba, dejando a Jerusalén y al mundo esperando la revelación del plan divino. El clamor de la multitud llenaba las calles de Jerusalén. La noticia de la muerte de Santiago se extendió rauda, como el viento que sopla sin control, perturbando el ya convulso ambiente de la ciudad. Los discípulos, sumidos en el dolor, se congregaron en una casa de la ciudad, buscando consuelo en la unidad que el Maestro tanto había amado. Allí,
En la sala oscura se oían susurros de pánico y dolor, contradiciendo el mensaje que Santiago había entregado al final de su vida. «El amor de Dios es más fuerte que la muerte», murmuraba Pedro, mirando a sus compañeros con ojos llenos de agua. «No podemos dejar que el sacrificio de nuestro hermano haya sido en vano. Debemos continuar su obra y proclamar el mensaje de Cristo». Mientras las sombras se alargaban, Juan, el hermano de Santiago, se giró hacia la ventana. Un rayo de luz se filtró a través del cristal, recordándole la resurrección de su maestro y el amor que éste había compartido con la humanidad. ¿Acaso no nos enseñó que el sacrificio es la esencia de nuestra fe?, preguntó, su voz temblando entre la tristeza y la determinación. Él vive. En aquel momento, la decisión se cimentó en sus corazones. Con fe renovada, se levantaron juntos, dejando que el dolor se transformara en acción, llevando el mensaje resplandeciente de vida a las calles de Jerusalén. Las exhortaciones se alzaron como oraciones, brotando desde lo más profundo de sus almas mientras recordaban las palabras de su Maestro. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Afuera, la ciudad seguía su curso, ignorando las fervientes promesas olfateadas en el aire. Pero entre los seguidores de Cristo, la chispa de un nuevo fervor empezaba a encenderse, y lo que había sido un lamento se tornó en un poderoso clamor por la fe indeclinable. Precisamente en ese instante de unidad, el Espíritu Santo se manifestó con una fuerza palpable, llenando el espacio con un poder que no se podía ver, pero que todos podían sentir. De repente, la puerta se abrió, y un alboroto de pasos resonó en el umbral. Eran los fariseos y escribas, con expresiones de ira en sus rostros. La noticia del actuar firme de los discípulos había llegado a sus oídos, y decidieron acudir al lugar donde los seguidores se habían reunido. «¿Es verdad que os atrevéis a hablar de este Jesús aún después de lo sucedido?», gritó uno de ellos, la ira vibrando en su voz. «¿Creéis que podréis continuar con este camino de mentira y traición?». Los discípulos se miraron mutuamente, llenos de resolución. En ese momento Pedro, recordando lo que su hermano Santiago había hecho, se adelantó. «No podemos silenciar el testimonio de lo que hemos visto y oído». Hechos 4:20, proclamó con autoridad. «Todo lo que somos se lo debemos a Cristo». Un silencio desolador envolvió la sala. El desafío resonaba no solo entre los presentes, sino también en la propia esencia de las palabras de Cristo, que invitaban a exponer su fe, incluso en la adversidad. Sin embargo, en el interior de la casa, una lucha espiritual se manifestaba. El poder del miedo intentaba cobrar vida entre los seguidores del camino, pero allí, en ese rincón de la ciudad, la obra de Dios se desplegaba con fuerza. A medida que el encuentro alcanzaba su clímax, un contenido profundo de revelación se hacía evidente. El desafío de los líderes religiosos no era más que parte de un plan divino que estaba surgiendo, una manera de mostrar que la luz sobrepasa a las tinieblas. La fe de los seguidores de Cristo se convertía en un eco que resonaría más allá de las muertes, llevando adelante el legado que Santiago había dejado. La noche marchaba hacia su final, y cada corazón dispuesto se revelaba en un momento crucial. Pronto, no solo estarían enfrentando a los adversarios, sino que se trazaría un camino a seguir que los llevaría a los confines de la tierra. Y así, mientras el silencio resonaba en el aire cargado de expectación, se comenzó a intuir que el sacrificio de Santiago había sido el primero en abrir las puertas a un despertar espiritual que ningún hombre podría detener. ¿Acaso el sacrificio daría frutos que cambiarían el destino no solo de Jerusalén, sino del mundo entero? Las respuestas aguardaban en la inminente revelación del propósito soberano de Dios.
La voz de Pedro retumbaba en la antigua casa, cada palabra un eco de la valentía que comenzaba a brotar del dolor. Debemos ir, no podemos escondernos más. La determinación se encendía en los corazones de todos los presentes, y así como un fuego que es avivado por el viento, su fervor empezó a tomar forma. Mientras se preparaban para enfrentar lo que era inminente, se reunieron en oración, gestos de súplica se elevaron hacia el cielo. «Señor, danos valor», pedían en unánime clamor. La tensión aumentaba, y el aliento de Dios pareció contribuir a la atmósfera saturada de anhelos. En aquel instante, la sala se llenó de una luz sobrenatural que hizo vibrar los corazones y llenó sus almas de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. De repente, la puerta se abrió de par en par, y la fresca brisa de la noche entró con un susurro de esperanza. Ante ellos, un desconocido avanzó, con el rostro iluminado por la luz que todos sentían en su interior. «No temáis», dijo, sus ojos revelando un propósito eterno. «Soy el ángel del Señor, enviado para recordarles que su lucha no será en vano. La obra de Cristo debe seguir, porque está escrita que será vuestro deber llevar el mensaje a todas las naciones». Los discípulos se miraron asombrados y a la vez asustados. Juan, buscando en su interior la sabiduría que siempre había seguido, preguntó: «¿Cómo es posible que ni aun en la muerte nos dejen en la orfandad? ¿Por qué nuestra vida debe ser un sacrificio? Porque en cada renuncia, en cada paso hacia la entrega, se revela la gloria del Altísimo», respondió el ángel con una voz serena y firme. «Ciertamente, de la muerte de Santiago nacerá un movimiento que transformará la tierra. El sacrificio será la semilla del testimonio, y cada uno de ustedes será como luces en medio de la oscuridad, cumpliendo así con lo que fue profetizado». Con cada palabra, la inquietud que había llenado la casa comenzaba a desvanecerse. El ángel continuó: «Porque se ha prometido que de Jerusalén saldrán las buenas nuevas, y desde allí hasta los confines del mundo mi testimonio será conocido. No solo serán ellos los que escuchen, sino habrá hombres y mujeres de todas las tribus y lenguas que serán llamados por mi nombre». Las verdades profundas del destino divino empezaron a resonar en sus corazones. Pedro dio un paso hacia adelante, la mirada decidida. «Entonces no hemos sufrido en vano. ¿Es esto el principio de algo más grande?» «Así es», respondió el ángel, «pero la obra no se realizará sin lágrimas ni sacrificio. Serán perseguidos y muchos caerán, pero nunca serán olvidados. Cada lágrima será un testimonio, cada sufrimiento un canto». La bebida amarga de la pérdida se tornó en una sapiencia dulce que fortalecía los lazos entre ellos. Comprendieron que Santiago no había partido sin razón. Había apartado el camino, dejando un legado que se convertiría en un faro de esperanza. A medida que el ángel se desvanecía en el aire nocturno, los discípulos comprendieron que eran instrumentos de un propósito soberano que trascendía sus existencias individuales. Se levantaron, decididos a predicar el mensaje de Cristo, infundidos con la fuerza del cielo, y corrieron hacia las calles de Jerusalén. Ciertamente había un destino superior en juego. Mientras se dispersaban por la ciudad, cada uno sintió en su interior la urgencia de una misión divina. Pasaron por las sombrías calles de la ciudad, sintiendo que la perspectiva del pueblo comenzaba a cambiar. Sin embargo, mientras se adentraban en el bullicio del mercado y comenzaban a hablar de Jesús, una sombra oscura les seguía, un ominoso recuerdo del sacrificio de Santiago. La verdadera lucha apenas comenzaba, y lo que podría surgir del sacrificio aún no se revelaba del todo. Podría ser que cada paso que daban acercara al pueblo a la verdad de Cristo, o caería sobre ellos una mayor opresión. Mientras el palpitante eco de sus pasos resonaba en las vertiginosas calles,
El misterio de un nuevo capítulo divino se cernía sobre ellos. El camino hacia la redención comenzaba con un sacrificio, pero el costo de la gloria prometida aún estaba por descubrir. Mientras los apóstoles se dispersaban por las agitadas calles de Jerusalén, un aire electrizante de expectación envolvía cada paso. Fluyendo como un torrente de agua, las palabras de Jesús empezaban a ser liberadas de sus labios, resonando con la fuerza del testimonio, una verdad que se entrelazaba con su sacrificio. Las historias de la vida del Maestro, su muerte y resurrección, cobraban vida en cada rincón, y el eco de la valentía de Santiago comenzaba a levantar un eco profundo en los corazones de quienes escuchaban. Una multitud comenzó a amontonarse a su alrededor, atraída por la luminosidad que parecía emanar de aquellos hombres. Juan tomó la iniciativa y con voz firme proclamó: «Hombres israelitas, escuchad, el Jesús que fue crucificado, Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos de estas cosas». Hechos 2:32. Su declaración caló hondo y algunas mentes comenzaron a abrirse, mientras la cosa pasaba de susurros incrédulos a murmullos de asombro. No obstante, entre la multitud se encontraban aquellos que habían sido sembrados con el veneno del odio hacia los seguidores de Jesús. Un grupo de fariseos se acercó, sus rostros oscuros como nubes de tormenta. «¿Qué es esto que oímos?», se preguntaron. «¿Por qué hablan ellos en nuestro idioma y por qué confunden a nuestro pueblo?». La inquietud hizo eco en su interior, pues sabían que cada palabra pronunciada podría dar rienda suelta a la furia de sus corazones. Pedro, sintiendo el aliento del Espíritu Santo, se levantó entre ellos, su voz resonante. «No os admiréis, hombres, pues no estamos ebrios como pensáis. Esto es el cumplimiento de lo que fue profetizado por el profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Joel 2:28. Las palabras de Pedro hicieron que muchos se sintieran conmovidos. De pronto, un clamor emergió entre la multitud, un deseo de cambiar, de buscar la verdad que había sido escondida bajo el peso del miedo y la opresión. «¿Qué haremos, pues?», preguntaron, sus voces llenas de desesperación y esperanza. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Pedro levantaba sus manos como si infundiera vida a cada palabra. A medida que el mensaje se extendía, los corazones comenzaron a abrirse y se sumaron a su número. Alrededor de 3,000 almas fueron añadidas ese día. Sin embargo, la sombra que les seguía no había desaparecido. La oposición se había intensificado. A los fariseos no les gustaba la manera en que la verdad pura comenzaba a florecer en medio de su sistema de creencias. El eco del sacrificio de Santiago aún resonaba en sus corazones, un recordatorio de los peligros que enfrentaban. Mientras la multitud se dispersaba, se sentía un peso en el aire, como si el cielo y la tierra estuviesen en suspenso. La senda que habían tomado no solo era un camino hacia la liberación, sino que también marcaba el inicio de una batalla espiritual. ¿Qué desafíos enfrentarían en esta nueva era de testimonio? ¿Se alzarían más mártires en el nombre de Cristo? ¿Y qué significaría esto para el futuro de la fe? Los discípulos, aunque llenos de regocijo, sabían que el camino no sería fácil. Se unieron de nuevo en oración, buscando la paz que sobrepasa todo entendimiento, mientras entendían que su lucha apenas comenzaba. El viento soplaba, prometiendo más revelaciones, y en el fondo de sus corazones se susurraba la verdad de que cada sacrificio, cada lágrima, contribuía a un propósito que su entendimiento aún no podía abarcar. Iban hacia adelante,
dispuestos a convertirse en heraldos de un mensaje divino que resonaría a través de las eras. Sin embargo, un hecho permanecía sin resolver. La mayor revelación de la historia de Santiago aún aguardaba ser descubierta, y el cielo se preparaba para mostrar el plan soberano de Dios en su asombrosa totalidad. Mientras los apóstoles se recogían en la sala superior, el rugido de Jerusalén resonaba en sus corazones. Entre ellos, los ecos de la proclamación ardían como fuego, y cada uno lidió con el peso de sus nuevas responsabilidades. Pedro, animado por la presencia del Espíritu Santo, se levantó entre sus hermanos, su rostro iluminado, mientras les decía que no podían callar. La buena nueva debía ser compartida. «Muchachos», comenzó, sus ojos cargados de fervor, «¿cómo podemos permanecer en silencio cuando hemos visto lo que Él ha hecho? Santiago dio su vida como testimonio de su fe. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano». Su voz resonó en cada rincón de la sala, llenando el espacio sagrado con propósito. De repente, un movimiento en el exterior captó su atención. Un hombre, tambaleándose, se abrió paso entre la multitud. Tenía un aspecto desolado, como si hubiera sido desgarrado por la vida misma. Su rostro estaba lleno de angustia y anhelo. «Discípulos del crucificado», exclamó con voz quebrantada, «mi hija, mi única hija, ha caído enferma. He oído que hay poder en vuestra palabra. ¿Puede alguno de vosotros ayudarme?» La multitud se hizo a un lado, permitiendo que el hombre se acercara más. La atmósfera se tornó densa con expectación. La necesidad del hombre resonó en el corazón de todos, recordándoles las palabras de Jesús sobre la compasión. Pedro, sintiendo el tirón del Espíritu en su interior, se adelanta. «En el nombre de Jesucristo, levántate y recibe vida», declaró, con una voz que resonaba como un trueno. El hombre se tomó de su brazo, y en instantes un destello de luz danzó en su rostro, mientras el asombro llenó la sala. La multitud fue testigo de una transformación. La fe y la espera se unieron en un clamor de alabanza a Dios. «Ha sido sanada. Santiago no ha muerto en vano», gritó uno entre la multitud. Sollozos de alegría y lágrimas brotaron de los ojos de quienes habían estado dudando. La verdad del mensaje se estaba asentando a través de evidencias vivas, al igual que el arrepentimiento florecía en los corazones de muchos. Mientras la multitud se regocijaba, entre los rostros se alzó el de un fariseo. Su odio se reflejaba en sus ojos y su corazón se endureció ante la maravilla. «Esto es una herejía», chilló. «Estamos siendo engañados por estos hombres. No se puede permitir que el caos de sus palabras prevalezca». La sombra de la condenación se deslizó sobre la asamblea, y un silencio incómodo cubrió la reunión. Pedro, mirándolo con compasión, replicó: «No estamos en busca de controversia, sino de verdad. No os atemoricéis, pues lo que el hombre no puede entender es el poder que emana de aquel que fue crucificado por nosotros». Su declaración provocó una mezcla de miedo y religión en la audiencia. Las repercusiones de esta confrontación pronto serían sentidas. Mientras la oposición se intensificaba, los apóstoles se sintieron llamados a prepararse para lo que vendría. La adversidad había presenciado el naciente movimiento del Espíritu, pero en la profundidad de sus almas comprendían que Santiago, su hermano, había sido un modelo a seguir, y su sacrificio significaba que el camino hacia el martirio y la gloria era un destino compartido. «Recemos, hermanos», les instó Juan, pidiendo discernimiento y valentía, porque una tarea mayor nos espera. Ellos se unieron en oración, clamando a Dios en busca de fortaleza y revelación. Mientras sus voces se unían, el cielo respondía con un soplo de viento que llevó sus palabras hacia lo alto. Sin embargo, en lo profundo de esta atmósfera de consuelo, también se alzaba un misterio que retumbaba rugiendo.
Había planes celestiales más allá de su entendimiento. La sombra del sacrificio de Santiago se transformaría en luz. La historia de su vida estaba conectada con la eternidad, y con ella el clamor de muchas generaciones que aún por venir anhelarían conocer al Cristo resucitado. Los apóstoles, aunque solo comenzaban a ver el panorama, fueron iluminados por la verdad de que cada paso era parte de un diseño divino mayor, y así, en medio de la ansiedad y la celebración, sus corazones palpitaron con la inquietud sublime, pues estaban a punto de descubrir la increíble y transformadora historia de Santiago. ¿Qué más traería el cielo en su poderosa revelación? Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse sobre Jerusalén, el calor del fervor espiritual aún ardía en la sala superior. Los apóstoles, rodeados de murmullos de adoración, compartían recuerdos de la vida de Santiago, sus enseñanzas y el poder con el que había predicado la palabra de Dios. Sin embargo, las sombras se alargaban no solo en las calles, sino también en sus corazones, conscientes de los desafíos que enfrentaban. Pedro, con la autoridad que había recibido del Espíritu Santo, se levantó nuevamente. Hermanos, no solo debemos recordar a nuestro amigo, sino aprender de su entrega. Santiago fue el primero en dar su vida, y no debemos temorizar la cruz que nos llama. La historia de su sacrificio será el testimonio que ilumine el camino hacia la verdad en medio de la oscuridad. Mientras sus palabras resonaban, un murmullo de aprobación llenó la sala, pero también la preocupación dibujó líneas en los rostros de sus compañeros. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Felipe, con una voz que apenas contenía la súplica. «Los fariseos son poderosos, y su oposición se siente cada vez más cerca. Lo que haremos», respondió Juan solemnemente, «es ir y proclamar. La resurrección de Cristo exige que nuestro testimonio sea valiente. No hemos sido llamados a escondernos, sino a ser luz. Estemos preparados para enfrentar cualquier desafío». El eco de su determinación resonó, desatando una atmósfera de desafío y unidad. Sin embargo, mientras la determinación crecía, también lo hacía la agitación en las calles de Jerusalén. Los fariseos comenzaron a convocar a los líderes y las autoridades para desarrollar un plan, y el rostro de aquel hombre que había gritado contra ellos aún estaba grabado en sus recuerdos. La cordura de muchos estaba siendo puesta a prueba por la fe de un puñado de seguidores del Nazareno. Así, empezaron a vislumbrar que el conflicto sería inevitable. En la mañana siguiente, la ciudad despertó con un susurro de inquietud. Los apóstoles, decididos y orando por fortaleza, salieron hacia el templo. Las calles estaban llenas de personas, un mar de almas buscando respuestas. Los corazones de aquellos que se habían maravillado por el milagro de la sanación de la hija del hombre desgarrado, ahora palpitaban con ante la expectativa de otro mensaje. Allí Pedro, movido por el Espíritu, se adelantó a la multitud. «Hombres de Israel», comenzó con voz fuerte, «escuchad estas palabras. Jesucristo de Nazaret, el crucificado que murió, ha resucitado y vive para siempre. Él es el cumplimiento de las profecías, la esperanza de Israel y el Salvador del mundo. Santiago nos mostró el camino a través del sacrificio, y hoy te invito a comprender que su vida no fue en vano». En medio de su discurso, un grupo de fariseos y sacerdotes se hizo presente, observando desde las sombras. Sus corazones ardían de indignación. «Este hombre está causando desorden», exclamaron, alzando voces de acusación. Sin embargo, el fuego de la proclamación de Pedro seguía avanzando, lanzando semillas de verdad que crecen en la tierra de corazones abiertos. A medida que las palabras del apóstol penetraban en la multitud, muchos se inclinaron hacia adelante, sus corazones golpeando con curiosidad, rigor o angustia.
La tensión en el aire era palpable, un presagio de lo que estaba por venir. ¿Responderían a la llamada del poder del resucitado o permitirían que el miedo prevaleciera? Pero, en lo profundo del corazón de cada uno, había una súplica silenciosa que resonaba con fuerza. Dios, ¿qué tienes preparado para nosotros? ¿Nos darás el valor como lo hiciste con Santiago? La respuesta a esta pregunta permanecería oculta en los planos eternos de Dios, un divino secreto esperando ser revelado. Porque mientras las palabras de Pedro se desbordaban con valentía, el cielo no estaba inactivo. Se estaba tejiendo un cuadro glorioso que a la larga llamaría a todo Jerusalén a un encuentro radical con el Cristo viviente. ¿Qué más vendría del cielo para abrir los ojos del pueblo y transformar sus corazones? ¿Y en qué momento se desataría la verdadera revelación del plan soberano de Dios? Mientras Pedro culminaba su poderoso discurso, el murmullo de la multitud comenzó a hacerse notar. Un susurro de anhelos y temores, una mezcla de fe tentadora y dudas persistentes. Algunos se miraban, buscando la aprobación en los ojos de sus vecinos, mientras que otros se mostraban escépticos, paralizados por el miedo. En el fondo de sus corazones, muchos recordaban la vida y el sacrificio de Santiago, y su ejemplo se convirtió en un eco que resonaba más allá de la oposición. «Hombres de Israel», continuó Pedro con fervor, «no permitiré que el temor nos ahogue. La gloria de Dios nos llama a ser testigos valientes de su resurrección. Como Santiago, que enfrentó la muerte sin dudar, nosotros también hemos sido llamados a ser heraldos de la esperanza». Las palabras del apóstol inspiraron a algunos a levantarse, respondiendo al llamado. Entre ellos, algunos de los que habían sido testigos de los milagros de Jesús se unieron a la proclamación, gritando, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo». La multitud vibraba con una energía palpable y el Espíritu Santo se movía entre ellos. Sin embargo, en ese mismo momento, el grupo de fariseos que había estado observando decidió actuar. «No podemos permitir que esto continúe», exclamó uno de ellos, un hombre de aspecto altanero llamado Caifás. «Este es un revoltoso que está causando perturbación en el pueblo. Debemos detenerlo antes de que se propague esta herejía». Los sacerdotes y los ancianos comenzaron a cerrar filas, acercándose a la multitud con la intención de silenciar a Pedro y a los demás. Sus rostros mostraban una mezcla de enojo y preocupación, sabiendo que no solo se jugaba su autoridad, sino también el control que habían manteniendo durante tanto tiempo. Pedro, al ver su aproximación, sintió una oleada de valentía. «Escuchad bien, fariseos. La obra que Dios ha comenzado en este pueblo no puede ser detenida. Les advierto que si nos opones a la verdad, temeréis las consecuencias de actuar contra el Espíritu Santo». En ese instante, sus palabras eran como un trueno que resonaba en el aire. Los fariseos se detuvieron, por un momento sorprendidos por la audacia de Pedro. Sin embargo, su voluntad de ignorar la advertencia era más fuerte. «Llévenlos», ordenó Caifás, señalando hacia los apóstoles con un gesto de desdén. Antes de que pudieran avanzar, un destello de luz brillante apareció sobre la multitud, un reflejo del cielo que dejó a todos sin aliento. Pedro sintió un toque en su corazón, como si el mismo Espíritu Santo le hablara en ese momento de tensión. «Habla, y no temas, porque te he preparado para este momento». Resonó aquella voz interna que traía un mensaje de ánimo. Con renovada fuerza Pedro declaró, como está escrito en los Salmos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Salmo 118:22. El Mesías no será detenido y en su nombre proclamo libertad para los cautivos. Las cadenas de la muerte fueron rotas y el poder de la resurrección transformará a aquellos que se atrevan a creer. Los fariseos, atónitos, quedaron incrédulos ante la valentía de los apóstoles.
La multitud comenzó a responder, algunos aplaudiendo y otros levantando sus manos al cielo, llenos de asombro y fe renovada. Mientras tanto, un grupo de asistentes que hasta entonces había permanecido en silencio empezó a sentirse motivado por la urgencia del mensaje. La tensión en el aire se volvió electrizante, y aunque los fariseos intentaban confabular su siguiente movimiento, muchos corazones estaban siendo tocados y transformados. Dios, ¿qué más tienes para nosotros? ¿Cómo cambiarás esta ciudad? Susurraron, curiosos y sin saber que había mucho más por descubrir. Ese mismo día, mientras las luces de Jerusalén comenzaban a encenderse en la noche, el pueblo se aglutinaba, anhelando más revelaciones. Allí, en medio del alboroto y el clamor, estaba una historia antigua a punto de ser narrada nuevamente, pues Dios había guardado un nuevo misterio en su corazón que alteraría las corrientes del tiempo. Y así, la pregunta quedó flotando en el aire, un eco de ansias divinas. ¿Qué otras maravillas y verdades está dispuesto a desatar el cielo en este tiempo, mientras la obra redentora de Cristo avanza por Jerusalén y más allá? La revelación gloriosa de Dios aguardaba pronto en el horizonte, lista para cambiar el destino de la humanidad. Mientras la multitud se llenaba de expectación, las miradas se dirigieron hacia los apóstoles, quienes se encontraban congregados en un círculo, animados por una pasión inusitada. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Había un susurro de esperanza en el aire, y la presencia del Espíritu Santo parecía palpitar entre ellos como un fuego vivo. Fue entonces que Pedro, todavía lleno de la unción del Señor, hizo una pausa y miró a sus acompañantes. «Hermanos», comenzó con una voz que resonaba con autoridad divina, «hoy el mismo cielo se ha abierto para testificar la vida y el sacrificio de nuestro hermano Santiago, un hombre valiente iluminado por la fe y a quien llamamos mártir por su amor a Cristo. Su historia no debe ser olvidada, sino proclamada como un faro de luz en esta oscuridad que nos rodea». Los rostros de los apóstoles reflejaron admiración y tristeza, y un profundo silencio se apoderó del ambiente. Cada uno recordó cómo Santiago había sido uno de los primeros en seguir a Jesús, un hombre de fe plena que, aun ante la muerte, permaneció firme en sus convicciones. «Porque está escrito», continuó Pedro, «que el que persevere hasta el fin será salvo». Mateo 24:13. Santiago vivió estas palabras, y su testimonio nos llama a todos a permanecer firmes, no solo por él, sino por todos aquellos que han dado sus vidas por el nombre de Jesús. Al instante, la multitud comenzó a murmurar entre sí. «¿Qué más podemos aprender de su sacrificio?», preguntaron algunos, mientras otros compartían anécdotas sobre su carácter generoso y su dedicación al Evangelio. Pedro levantó su voz de nuevo. Santiago se opuso a la injusticia y proclamó que en Cristo no hay división ni temor. Como Él, nosotros debemos ser valientes y atrevernos a hablar la verdad. Si somos perseguidos, recordemos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Juan 15:18. Así como Santiago, enfrentemos nuestras luchas con agallas, pues nosotros somos herederos de la promesa de vida en Él. Mientras hablaba, vientos suaves parecieron soplar entre los congregados y otra oleada de fe llenó los corazones. El poder del testimonio de Santiago resonaba en cada rincón, evocando un despertar espiritual que desafiaba la dominación de los fariseos. Los escépticos comenzaban a cambiar su postura, moviendo la cabeza con asombro y comenzando a creer. En medio de la creciente fe, Caifás y los fariseos deliberaban entre ellos, cada vez más impotentes ante el movimiento del Espíritu. «Este escándalo debe ser sofocado», murmuró Caifás, su voz tensa. «Si los dejamos seguir así, perderemos nuestras posiciones de poder. Pero ¿qué podemos hacer si está Dios de su lado?
Pedro notó la ansiedad en los rostros de sus adversarios y continuó con fervor. Escuchadme, líderes de Israel. Más que temer, deberíais ser precavidos. La obra que Dios ha comenzado no es solo una perturbación, sino un lavamiento de nuestras almas, una renovación prometida en las Escrituras. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Este es el tiempo. La multitud comenzó a responder con fervor, y algunos incluso alzaron las manos, pidiendo una conexión con el Dios vivo al que Pedro ministraba. Las palabras de Pedro parecían resonar en lo más profundo de sus corazones. Y mientras el clamor de la multitud ascendía, un susurro en el viento traía consigo la sensación del próximo capítulo de esta historia divina. En un rincón de la plaza, un joven comenzó a testificar cómo había sido sanado, y sus palabras resonaron como un eco prometedor de lo que Dios estaba a punto de hacer. «¿Estamos listos para lo que se avecina?», preguntó uno de los apóstoles mirando a su alrededor. «Dios está por iniciar un movimiento poderoso y su gloria será revelada de maneras inesperadas». Así, lo que parecía ser un simple discurso se transformaba en una manifestación de lo sobrenatural, mientras un nuevo misterio aguardaba ser desvelado en sus corazones. La historia de Santiago se convertiría en el hilo que los uniría en esta nueva era de fe y manifestaciones divinas. ¿Qué tan grande sería el derramamiento de gracia que estaba por suceder? Todo estaba en manos de aquel que desde el principio había tejido su plan soberano. Mientras la multitud se agitaba con fervor, un joven de ojos brillantes se acercó a Pedro. Su voz temblaba de emoción, y aún así, en su corazón había una fe inquebrantable. «Hermano Pedro, yo soy sanado. Estaba ciego de nacimiento, pero al invocar el nombre de Jesús, mis ojos se abrieron. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver!». La multitud, ahora enardecida, comenzó a aplaudir y a gritar, cantando alabanzas al Dios que sanaba. Pedro sintió el estremecer del Espíritu Santo y supo que el momento había llegado para compartir el misterio profundo que envolvía el sacrificio de Santiago. «Oíd esto, pueblo de Israel. No es solo una historia de un hombre, sino una revelación del poder del Altísimo. Desde la creación del mundo, Él ha preparado un camino para redención, y en la vida de Santiago vemos el cumplimiento de esa promesa. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». Mientras su voz resonaba, Pedro se volvió hacia la multitud, mirándolos a los ojos, buscando que cada corazón entendiera la magnitud de lo que estaban presenciando. Nosotros, los llamados, no debemos temer a la persecución ni a la opresión de los poderosos. Pueblo amado de Dios, vean cómo Santiago, con su valor, ha dejado un legado. Este es un llamado a todos nosotros para ser testigos en esta tierra, un pueblo marcado por la fe. La multitud escuchó con gran atención, sintiendo el peso de cada palabra reveladoramente cargada de significado. Más allá de ellos, los fariseos insistían en su desesperación. «Debemos actuar», dijo Caifás. «Si esta locura sigue creciendo, perderemos nuestras autoridades e influencia. En el nombre de Moisés llevaremos a cabo nuestra voluntad». Pero en su interior alentaba el temor, pues la fe desbordante de la multitud comenzaba a asustar hasta a los corazones más endurecidos. De pronto, un estruendo surgió desde el cielo, como el sonido de un viento recio, llenando la atmósfera con un eco poderoso. Muchos cayeron de rodillas. El Espíritu Santo se movía como nunca antes, y hombres y mujeres comenzaron a hablar en lenguas. La gloria de Dios descendía, y la adoración llenaba el aire. «¿Qué es esto?», murmuraba el pueblo asombrado. «¿Acaso Dios está entre nosotros?». Pedro, viendo la oportunidad, levantó su voz aún más fuerte.
Este es el cumplimiento de la profecía, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Este es el día de la manifestación del poder divino, donde cada hombre y mujer es llamado a ser partícipe de esta gloria. La multitud se estremece, sintiendo la electricidad de lo celestial. En ese momento, Pedro comenzó a contar la impresionante vida y martirio de Santiago, un hombre que había entregado su vida por la verdad del Evangelio. Santiago no solo fue un mártir, fue un precursor de la fe que ahora nos empodera. Su sangre clamó desde la tierra y respira en nosotros un renacer. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a andar en sus pasos? El fervor creció, y con cada palabra de Pedro, más personas se unían a la adoración y clamor. Cada discípulo presente sentía el impacto del llamado divino en sus corazones, y pronto los rumores sobre este poderoso acontecimiento comenzaron a esparcirse a todos los rincones de la ciudad. Pero en lo profundo del corazón de Pedro, algo se agitaba y vibraba como un eco de advertencia. Esto es solo el comienzo. Hay un misterio aún no revelado, un desenlace divino que aún nos escapamos de comprender. Porque la historia de Santiago es parte de un plan mucho más grande. Nosotros hemos sido elegidos para ser luces en esta oscuridad, y lo que está por venir será el cumplimiento de las grandes promesas de Dios. Así, el poder del testimonio se apoderaba del lugar, mientras la promesa de Dios, inquebrantable y maravillosa, comenzaba a tejerse en el corazón de cada persona presente. Un murmullo de expectación se hacía presente en la multitud, mientras una sombra de ansiedad recorría el rostro de Caifás. El desenlace estaba cerca, y el siguiente capítulo de esta historia divina estaba a punto de manifestarse de maneras que jamás podrían imaginar. ¿Qué más tenía Dios reservado para su pueblo? Mientras la atmósfera vibrante de fe y expectación continuaba envolviendo a los presentes, Pedro sintió el poder del Espíritu Santo fluir con fuerza. En medio del clamor exaltado, su corazón ardía con la urgencia de compartir más acerca del ejemplo de Santiago, un mártir cuya vida y testimonio ahora servían como un ancla de esperanza. «Escuchad, hombres y mujeres de Israel», proclamó Pedro con voz potente, el eco de su determinación, resonando en cada rincón de la plaza. La vida de Santiago no fue solo un fin trágico, sino el comienzo de algo glorioso, una llamada a todos a una fe auténtica. Su entrega, su sacrificio, nos invita a ser valientes, a dar el paso de ser testigos del resucitado. Las palabras de Pedro tocaron los corazones de la multitud, y los murmullos comenzaron a ser reemplazados por aclamos de concordancia. Recordaban la proximidad de la muerte de su hermano Santiago, y cómo su valentía había quebrantado el miedo en la comunidad de seguidores de Jesús. Él nos mostró el camino de la entrega, continuó Pedro, porque así como Él fue un faro en la tormenta, nosotros también debemos proyectar la luz del Cristo resucitado. Mientras sus palabras encendían el fervor del pueblo, Caifás, sintiéndose amenazado por el poder del mensaje, tomó la delantera y se acercó al apóstol. Su rostro estaba bañado por la ira al escuchar el testimonio que llenaba el aire. «¡Silencio!», gritó. «Este hombre no es más que un provocador. Sus palabras son veneno que destruirá nuestra nación». Pedro, sin temer a los poderosos, miró directamente a Caifás con una serena autoridad. «No os atemoricéis, porque lo que estamos proclamando es la verdad que libera. Lo que ha sido profetizado se está cumpliendo entre nosotros. El mismo cielo ha abierto su puerta, y el Espíritu Santo está aquí para guiar a todo aquel que desee creer». Mientras el conflicto se intensificaba, el cielo parecía temblar con la promesa de un nuevo despertar.
De repente, una mujer del pueblo, con un rostro iluminado por la fe, se atrevió a gritar: «Yo creo en el poder que hay en el nombre de Jesús. Me sanó de mi enfermedad». Las palabras resonaron como un tambor que convocaba a más valientes a levantarse. Uno a uno, comenzaron a testificar de las maravillas que Dios había obrado en sus vidas gracias a la fe en el resucitado. La multitud, ahora embriagada por la fe colectiva, se convirtió en una marea de adoración. Los corazones que antes eran vacíos, ahora reverberaban con esperanza. Entre el tumulto, no solo el mensaje de vida de Santiago se esparcía, sino que la historia de Jesús estaba siendo reafirmada en cada alma que escuchaba. Caifás, sintiendo que su poder se desvanecía, gritó de nuevo: «Escuchad, esto debe terminar. No permitiremos que sus palabras dividan al pueblo, ni que su influencia se expanda más allá de lo que ya lo ha hecho». Pero el centinela de la fe ya estaba en pie. «Si es para el bien de nuestro pueblo, que aún nuestro sacrificio no sea en vano, clamamos en el nombre de nuestro Señor. Él vive, y su luz brillará en medio de las tinieblas». En ese instante, la plaza se llenó de gritos de júbilo, una sinfonía que superaba la desesperanza. Fue entonces que en la cúspide de la angustia, una nueva revelación comenzó a fluir del cielo. Un rayo de luz brilló sobre la multitud, y un eco profundo resonó en el aire. «Mis amados, he escuchado su clamor. No temáis al sacrificio, porque desde la muerte de Santiago se ha trazado un camino hacia la vida eterna. Seréis mis heraldos, y por cada lágrima y cada suspiro, mi gracia será derramada sobre ustedes». Los apóstoles sintieron que una unción fresca se desataba, y cada uno experimentó un profundo sentido de propósito. «Hacia adelante», clamó Pedro. «No seremos silenciados, porque en Cristo la muerte ha sido vencida y la vida ha triunfado». La revelación comenzó a despejar las oscuras sombras de temor que rodeaban a la comunidad. Caifás y los fariseos entendieron que debían actuar, pero ahora se encontraban atrapados en una poderosa tormenta de fe popular. ¿Qué más podría suceder? ¿Cómo enfrentarán el poder del Altísimo visible entre este pueblo?, susurraron entre ellos. Así, el final de un capítulo se aproximaba, mientras los discípulos caminaban cada vez más resueltos en su propósito. En su corazón sabían que la historia de Santiago, en medio de su sacrificio, había sido una apertura a un despliegue divino que rompía cadenas y unía a un pueblo en la verdad de Cristo. En lo profundo de la noche, un nuevo amanecer se asomaba, un misterio extraordinario aguardaba ser revelado en las próximas horas. Puede ser que el sacrificio de Santiago no solo haya sido un llamado a la valentía, sino que preparara la tierra para una efusión de gracia que cambiaría la historia. El cielo se preparaba para desplegar un plan mayor que jamás antes se había imaginado, y así el eco de las promesas de Dios resonaba con fuerza, prometiendo luz en la oscuridad y esperanza donde parece no existir.